Estás viendo el curso gratuito de Química Inorgánica para Cerveceros de No Soy Normal Cervecería. Abajo en la descripción de este video podés ver el link a la lista de reproducción completa de este curso, donde están todos los videitos ordenados desde el primero hasta el último. Te dejamos también un link a nuestra página web donde podés ver un curso completo sobre tratamiento de aguas y donde podés ver también un montón de cursos que tenemos disponibles. Empecemos con el tema de hoy. Bienvenido a otro video de este curso de química y tratamiento del agua cervecera. A prestar atención que este es uno de los videos clave para entender la química del agua. Hoy vamos a hablar particularmente de los iones que aparecen en la cerveza y nos vamos a meter ya en los iones importantes relacionados con la alcalinidad, que es el tema central del curso. Así que arranquemos. A modo de repaso, recordemos que un ion es una molécula o un átomo que ha perdido o ha ganado electrones. Recordemos que la materia es eléctricamente neutra, es decir, los electrones están balanceados con los protones, las cargas positivas y negativas están balanceadas. Y cuando esa materia, ya sea un átomo o una molécula, pierde un electrón o gana un electrón, queda desbalanceada. Los electrones tienen carga negativa, así que si gano un electrón, quedo con carga negativa extra. Y si pierdo un electrón, quedo con una carga positiva extra. Bien, en esta tabla pueden ver los principales iones que van a aparecer en la cerveza. Hay muchísimos más, pero estos son los que nos importan, sobre todo a la hora de pensar en el sabor y en la sensación en boca que estos aportan. Tenemos bicarbonato, calcio, cloruro, hierro, el ion hidronio, que ya vimos que es el del pH, el relacionado a la acidez, magnesio, sodio y sulfato. En cuanto al sabor y a la sensación en boca, nos van a importar principalmente dos, el cloruro y los sulfatos. Los cloruros resaltan los sabores a malta y el cuerpo, digamos, de la cerveza, mientras que los sulfatos resaltan más la sequedad, la astringencia y el amargor. Entonces son como un poco opuestos. Si queremos cervezas maltosas, vamos a querer tirar el balance de cloruro-sulfatos hacia el cloruro, y si queremos cervezas un poco más astringentes, más con un amargor más áspero o más secas, vamos a querer tirar el balance un poco hacia los sulfatos, lo que se llama la burtonización del agua en la jerga de la cerveza. Ya vamos a hablar bien de esto más adelante. Por ahora lo que nos interesa es saber que en la cerveza existen estos iones y como tales van a reaccionar entre sí, van a modificar la química del agua, van a cambiar el pH, van a hacer un montón de cosas, y nos interesa estudiar algunos de ellos y cómo afectan el comportamiento de nuestra maceración. Así que vamos a empezar por lo más importante, por los bicarbonatos y los carbonatos. Estos son los iones bicarbonato y carbonato. Fíjense que el bicarbonato es HCO3 y el carbonato es CO3. Es decir, es como que el carbonato es igual al bicarbonato, pero perdió ese hidrógeno. Perdió un protón, digamos. Entonces, el bicarbonato es un ion que tiene una carga negativa. El carbonato tiene dos cargas negativas porque perdió un protón, que es una carga positiva. Cuando el bicarbonato pierde un protón, se está comportando como un ácido. Recuerden que la característica de los ácidos es que ceden protones. ¿De dónde salen estos dos iones en el agua? ¿Por qué aparecen en el agua? La respuesta está en el ácido carbónico. El ácido carbónico es esta molécula que ven ahora en pantalla, H2CO3. Es un ácido porque, como ya sabemos, tiene la característica de que cede protones cuando está en solución. Tiene la capacidad de donar protones. Entonces, si dona un protón, se convierte en ion bicarbonato. Si dona dos protones, se convierte en ion carbonato. Así que cuando tenemos ácido carbónico en solución acuosa, este va a tender a donar un protón y a convertirse en bicarbonato, y este, en ciertas circunstancias, va a tender a donar un protón y a convertirse en carbonato. Entonces, lo que vamos a tener no es una descomposición total de uno en otro, sino que vamos a tener un equilibrio químico. Ya vimos lo que eran las ecuaciones químicas, ya vimos que eran reacciones que pueden ir y volver de acuerdo a lo que pase en ese medio, de acuerdo a las fuerzas externas que estén actuando, y todo eso está regido por el principio de Le Chatelier. Las ecuaciones que gobiernan el equilibrio entre estas tres especies son estas. Parecen un poco complicadas, pero créanme que son sencillas. Vamos a ir una por una. En la primera, fíjense que lo que hay es CO2 más agua. ¿Esto qué significa? Básicamente que el CO2, como ya sabemos, es el gas que usamos para gasificar la cerveza. De hecho, se puede disolver en agua. Cuando se disuelve en agua, puede reaccionar con moléculas de agua, dando lugar justamente a ácido carbónico. Eso es lo que nos dice la primera ecuación. Entonces, si tenemos agua y hay CO2 disuelto, se va a formar
ácido carbónico. Es una reacción lenta, pero ocurre en la naturaleza. Y así es como aparece el ácido carbónico en el agua. Ahora bien, el ácido carbónico es un ácido, va a tender a ceder protones. Y eso es lo que va a hacer, de hecho. Eso está reflejado en la segunda ecuación. Esta segunda ecuación muestra cómo el ácido carbónico cede un protón y se convierte en ion bicarbonato. Entonces, la ecuación lo que dice es que una molécula de ácido carbónico más una molécula de agua nos da un ion hidronio más el bicarbonato. Es decir, uno de los átomos de hidrógeno del ácido carbónico se pasó a una molécula de agua. Entonces, la molécula de agua queda cargada con carga positiva, convirtiéndose en hidronio, y el ácido carbónico, al perder ese protón, al perder ese hidrógeno, se convierte en ion bicarbonato. Por último, en la tercera ecuación, vemos cómo el ion bicarbonato que se formó en la ecuación anterior también puede volver a ceder un protón y convertirse así en ion carbonato, de bicarbonato a carbonato. En este proceso ocurre lo mismo que en el anterior. Un ion bicarbonato cede el protón a una molécula de agua, la molécula de agua se convierte en hidronio y el ion bicarbonato se convierte en ion carbonato. Las ecuaciones químicas están regidas de alguna forma por el principio de Le Chatelier, que dice que el sistema se va a oponer a los cambios que vengan del entorno. Esto significa que si yo hago cosas como subir el pH o bajar el pH, este equilibrio se va a desplazar para contrarrestar esos cambios. Este equilibrio depende profundamente del pH y es tan importante que está expresado en un gráfico que tenemos que entender. Este es el gráfico de lo que se conoce como sistema de carbonatos, que son estas tres especies que están en equilibrio en el agua. También parece complicado, pero es simple. Vamos a verlo parte por parte. Lo que tenemos en el eje X es el pH. Fíjense que va de 1 a 13. Mientras que en el eje Y lo que tenemos es la proporción de las diferentes especies que vimos recién. Si ven en esta curva negra de abajo, dice HCO3-1. Esto es el ion bicarbonato. Es decir, esta curva negra en esta zona del gráfico representa la proporción de bicarbonatos que hay en el medio. La curva de arriba dice H2CO3, es decir, es ácido carbónico. Es un poquito más gris y representa la proporción de ácido carbónico que hay en el medio. Entonces vamos a pararnos en un pH, por ejemplo, de 3. Fíjense que a pH 3 lo que este gráfico nos dice es que prácticamente todo el equilibrio está desplazado al ácido carbónico. Es decir, que prácticamente no hay bicarbonato porque todo el bicarbonato se convirtió en ácido carbónico. Esto tiene sentido porque el bicarbonato puede absorber un protón y convertirse en ácido carbónico. Si estamos en un medio muy ácido, eso significa que hay muchos protones disponibles, entonces es fácil para el bicarbonato, digamos, absorber uno y convertirse en ácido carbónico. Ahora, ¿qué pasa si nos empezamos a mover a la derecha en el gráfico? El pH empieza a subir. Eso significa de alguna forma que hay menos protones disponibles. Como hay menos protones disponibles, el ácido carbónico lo que va a intentar hacer es compensar esa falta de protones por Le Chatelier, por el principio de Le Chatelier, y va a donar protones. Entonces, cuando subamos el pH, el ácido carbónico se va a convertir parcialmente en bicarbonato. Si se fijan, en un pH de 6.38, las curvas se cruzan en el punto que es 0,5. ¿Qué significa esto? Que a un pH de 6,38, de todo el ácido carbónico que teníamos originalmente, la mitad se convirtió en bicarbonatos, se disoció la mitad. Por eso es 0,5, por el 50%. ¿Qué pasa si seguimos subiendo el pH? Significa que sigue habiendo cada vez menos protones en el medio, menos iones hidronio. Entonces, cada vez más ácido carbónico se cede sus protones y se va convirtiendo en bicarbonato. En un pH de 8.39 pueden ver que todo el ácido carbónico se convirtió en bicarbonato. En ese punto hay 0 ácido carbónico, por decirlo de alguna forma, y no puede haber más bicarbonato del que hay ahí. Toda la especie es bicarbonato. ¿Qué pasa si seguimos retirando protones del medio? Si seguimos haciendo el medio menos ácido, que por el principio del Le Chatelier, el bicarbonato va a intentar seguir compensando esa falta de protones y va a seguir liberando protones. Entonces lo que va a empezar a aparecer es el carbonato. Entonces, a partir de ese pH, si seguimos subiendo, va a empezar a bajar la cantidad de bicarbonatos y va a empezar a subir la cantidad de carbonato, que en este gráfico está representado con esta línea punteada gris. Fíjense que hasta ahora los carbonatos no habían aparecido. Empiezan a aparecer recién ahora que hay mucha falta de protones en el agua. Si seguimos subiendo y seguimos subiendo el pH, vamos a llegar a un pH de 10.38.
a donde esas dos especies, bicarbonato y carbonato, están en una proporción de 50-50. Y a un pH de 13 ya prácticamente todo se convirtió en carbonato y el bicarbonato es 0. Bueno, hay varias cositas que quiero destacar de este gráfico antes de pasar al siguiente video. La primera es que quiero que presten atención a las curvas en los pHs entre 7.5 y 8, que es donde se suele encontrar el agua. Prácticamente toda la especie es bicarbonato. Otra cosa que quiero destacar de este gráfico es que esto no nos dice qué concentración de bicarbonato hay. Nos dice las proporciones entre las diferentes especies. Yo puedo tener un agua con muchísimos bicarbonatos y otra agua con muy poquitos bicarbonatos y las dos pueden tener el mismo pH. Por ejemplo, imagínense que tengo un agua acá que tiene muy poquito bicarbonato, agua 1, y otra agua que tiene muchísimos bicarbonatos. Y las dos tienen un pH de, vamos a suponer, 6.38. ¿Qué es lo que me dice este gráfico? Que en esta agua y en esta agua, la mitad va a ser bicarbonato y la otra mitad va a ser ácido carbónico. Y en esta agua, que está mucho más concentrada, tiene más bicarbonato, la mitad va a ser ácido carbónico y la mitad va a ser bicarbonato. No me está diciendo el gráfico qué cantidad hay. Me está diciendo que hay mitad y mitad. Es un gráfico de proporción. ¿Por qué es importante esto? Imagínense que ustedes están en ese pH, están en 6.38 y quieren bajar ese pH. ¿Cómo lo pueden hacer? Agregando un ácido. Si ustedes agregan ácido, lo que están haciendo es sacar al sistema del equilibrio. El sistema, ¿qué es lo que va a hacer? Consumir ácidos. ¿Quién lo va a consumir? El bicarbonato, ¿de acuerdo? Porque es el que cedió protones, entonces ahora los va a querer absorber. Entonces, si nosotros agregamos ácido, vamos a estar bajando el pH. Ahora, ¿a cuál de estas dos aguas nos va a costar más bajarle el pH? Esta tiene muy poquito bicarbonato, entonces con que le tiremos un poquito de ácido ya está, ya convertimos todo el bicarbonato en ácido carbónico y bajamos el pH. Esta, que tiene muchos bicarbonatos, aunque esté en el mismo pH, nos va a costar más bajarle el pH, porque vamos a tener que darle más protones, más protones, más protones para que todo ese bicarbonato se termine convirtiendo en ácido carbónico. Entonces, la concentración de bicarbonatos no tiene nada que ver con el pH, pero sí tiene que ver con lo que nos va a costar bajar ese pH. Y ese va a ser el tema central de los próximos videos.